En esta ocasión nos vamos a sumergir en la historia de una niña cacereña que un día juega a emular los prodigios del famoso psíquico Uri Geller y descubre que es capaz de portentos psíquicos extraordinarios, como doblar metales a distancia sin tocarlos o adivinar la palabra que está escrita en una cartulina dentro de una caja. Por casualidades del destino, su caso llega a oídos de un investigador de lo paranormal y a partir de ahí la marabunta. Numerosos investigadores, físicos, químicos, neurólogos, médicos, etc., llevan a cabo experimentos con los mayores controles y protocolos científicos para certificar la veracidad de las extraordinarias capacidades de esta niña cacereña. Y los resultados son alucinantes. Esta chica se llama Mónica Nieto y llegó a realizar proezas ante los científicos como doblar objetos metálicos que estaban dentro de tubos lacrados y a bastante distancia de ella. Pero es que además doblaba esos objetos con la forma que le indicaban los investigadores. Los estudiosos le decían, dobla a distancia este objeto en forma de ondas, y lo hacía, o en forma de zigzag, o en forma de bastón, o en forma de espiral, o en forma de corchetes, y lo conseguía ante el asombro de todos, incluido un notario que daba fe de lo que estaba sucediendo en alguno de esos experimentos. En el programa de hoy escucharemos a Mónica Nieto contando algunas de sus experiencias y también a uno de los investigadores que mejor la conoció, el gran Manuel Carballal, que participó en varios de los experimentos y que mantiene una buena relación de amistad con Mónica Nieto. Carballal ha escrito el mejor libro sobre la historia, los logros y los fracasos de la parapsicología científica en España. Se titula Investigación Sí, una historia de la parapsicología científica y universitaria en España. Acaba de ser publicado hace tan solo unos días y es una auténtica pasada. A mí me tiene completamente alucinado y la verdad, lo reconozco, es que no encuentro el tiempo para leer, releer y subrayar los capítulos de este libro de casi 700 páginas, repleto de investigaciones con resultados que rompen los esquemas de cualquiera, de documentos para enmarcar, de historias de película y de vidas de auténticos entusiastas y buscadores de la verdad y muchísimo más. Esta es la historia y la intrahistoria de la parapsicología científica en España. Y ya que he hablado de películas, si Mónica Nieto, en vez de ser española, hubiese sido estadounidense, estoy seguro de que existirían series y películas, incluso novelas, sobre su vida, porque las historias que vamos a contar ya mismo en Protagonistas de lo Insólito son de no creérselas, si no fuera por las abrumadoras evidencias que existen sobre este caso y sobre las capacidades extraordinarias de Mónica Nieto. Bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. Empezamos. Como he dicho antes, vais a escuchar a Mónica Nieto y a los principales investigadores que estuvieron cerca de ella estudiando sus increíbles capacidades. Pero resulta que uno de esos investigadores fue nuestro compañero y amigo Manuel Carballal. Yo creo que todos vosotros, todos los que estáis ahí al otro lado, sabéis de sobra quién es Manuel Carballal, aunque ahora mismo voy a pedirle a Carlos Fernández que haga las presentaciones formales. Yo simplemente diré de Carballal que he tenido la enorme fortuna de seguir bastantes casos de anomalías, sobre todo de ovnis con él, y puedo decir que es, sin lugar a dudas, el mejor investigador de anomalías que ha existido jamás. Y además es un alma absolutamente libre, no se doblega ante ningún interés, siempre ha hecho lo que le ha dado la puñetera gana. Es verdad, siempre lo ha hecho, lo que le ha dado la puñetera gana en su vida. Y ha vivido una vida que en realidad son 300 vidas por todo lo que ha investigado, todo lo que ha conocido, todo lo que ha viajado. Y su único objetivo es conocer la verdad, saber verdaderamente qué hay detrás de estos asuntos anómalos que tanto nos interesan y nos alucinan a todos nosotros, y además de todo eso tiene una personalidad arrolladora y no se corta un pelo. Y también he de decir que aproximadamente unas 3 o 4 veces al mes me dan ganas de estrangularlo con mis propias manos. Pero luego pienso, bueno, con las cosas interesantes que está haciendo y lo que le queda por sacar, bueno, yo no voy a hurtarle al mundo ese conocimiento que está por divulgar y por investigar, y entonces no lo mato. Pero he de reconocer que unas cuantas veces al mes me dan ganas
de matarlo. ¿Y quién mejor para presentar a Manuel Carballal que uno de sus grandes amigos, que es nada más y nada menos que el director de Ediciones Cidonia y nuestro hombre tranquilo, Carlos Gabriel Fernández? Carlos, en el programa de hoy vienen curvas, ¿verdad? Porque Manuel no se corta un pelo y tiene unas ganas de hablar que, vamos, está subiendo por encima del micro. Y tanto, vamos, y tan curvas, ¿no? Porque bueno, conociendo a Manuel, lo conozco de hace más de 30 años, pues seguro que vienen curvas. Y suscribo todo lo que has dicho. Vamos, salvo lo de estrangularlo. Yo creo que no lo estrangularía, ni me dan ganas siquiera. Pero bueno, todo lo demás lo suscribo. Todo lo demás lo suscribes. Bueno, pues preséntanos, para quienes no lo conozcan de forma, digamos que un tanto formal, ¿quién es Manuel Carballal? Voy a empezar con algo más informal, porque claro, Manuel es un tipo que cuando era joven, o cuando era más joven, le gustaba ser policía. Pensó alguna vez en ser policía y terminó estudiando criminología. También pensó alguna vez en ser cura y acabó estudiando teología. Y afortunadamente pues ni fue cura ni fue policía, pero sí que todos esos conocimientos aprendidos y otros muchísimos más los derivó, los encauzó hacia la investigación de todos estos fenómenos que tanto nos gustan. Y Manuel además es un currante, es un tipo que trabaja las 24 horas del día y también la noche, como decía un político. Y desde hace 30 años hace El Ojo Crítico, un fanzine que tiene ese aire de cuando nosotros empezábamos, de hace años, en el que casi artesanalmente se hacían esas publicaciones. En cuanto a libros escritos, pues El Secreto de los Dioses, La Vida Secreta de Carlos Castaneda, toda la colección de investigación de sus cuadernos de campo, del que podemos hablar de Asesinos del Más Allá, Encuentros Cercanos, Tipo 4, OVNIs, Alta Extrañeza, Crimen Ritual y Rito Criminal. Bueno, una decena de libros imprescindibles, como todos los que hace él, y que hoy, pues como bien decías, va a hablarnos de un capítulo de su 10º cuaderno de campo, que es Investigación Sí, una historia de la parapsicología científica y universitaria en España. Manuel, bienvenido a Protagonistas de lo Insólito. Joder, qué presentación, macho. Yo creo que lo podemos dejar aquí para no chafarlo, ¿eh? Que vamos a dejarlo en alto y nos vamos a tomar unas cañitas si queréis. Qué bienvenido. Que muchas gracias y qué ilusión estar aquí en los estudios centrales itinerantes, ¿Sí? Que es lo que mola de Protagonistas. Sí. Porque podemos grabar en cualquier sitio. Y lo decía ahora Carlos, que vamos a centrarnos solo en un capítulo de tu libro, recuerdo, un libro de casi 700 páginas, y vamos a centrarnos en el capítulo que dedicas a Mónica Nieto. Pero es que en tu libro, Investigación Sí, una historia de la parapsicología científica y universitaria en España, tu libro, que como digo tiene 700 páginas, contiene casos absolutamente flipantes, investigaciones científicas sobre parapsicología absolutamente desconocidas y que se han hecho aquí en España, las historias de dotados psíquicos que son desde luego muy llamativas, y todo esto son, Manuel, historias enormemente desconocidas que tú trasladas al papel, a estas casi 700 páginas, pero cuéntanos, ¿qué se va a encontrar el lector en tu libro? Todo. Es que está todo. Yo creo que no me he quedado. Que además yo en cada cuaderno de campo me vacío. Esa es la expresión. Bueno, me decían, joder, pero ¿por qué no haces 2? O sea, en vez de hacer uno de 700, haces 3 de 200 y mira, y vendes 3 libros. No. Cada cuaderno de campo es mi experiencia, ¿no? Pero este en concreto es tan tocho porque yo llegué a estos temas desde la teología a la parapsicología, fíjate, por una pretensión tan estúpida como que quería encontrar pruebas científicas de la existencia del alma. Por eso empecé yo con el tema de la parapsicología, porque mi abuela me leía la Biblia para dormirme en vez de leerme cuentos de Caperucita Roja, y luego me hablaba de la vida de los santos, de los milagros de los santos, y yo desde que tengo uso de razón, claro, yo flipaba con las cosas de San José de Cupertino, de Santa Teresa, de San Ignacio de Loyola, que levitaban, hablaban lenguas, curaban gente. Y cuando empecé a escuchar, a principios de los 80, programas de
de radio, de Antonio José Alés, de Luz Tambasio, los que había en aquella época, dije, ostras, esta gente sabe. Y cuando oigo hablar del padre Pilón, o del padre Novillo Paulí, o del padre Freixedo, o de Germán de Argumosa, que era teólogo, ellos fueron mis primeros referentes. Entonces, digamos que en investigación sí, hago lo mismo que intenté hacer en El Gallego Sabio, que es contar la historia del fenómeno ovni desde el principio, o desde 4 años antes del principio, a través de la vida, usando como hilo conductor la vida de Óscar Ribrea. Bueno, pues aquí yo cuento la historia de la parapsicología científica y universitaria, que creo que es lo que a mucha gente le rompe los esquemas, como parapsicología universitaria, sí señores, sí, parapsicología en la Universidad Española, a través de mi propia vida, de mis propias vivencias, que es como yo voy conociendo a la gente, como tengo la suerte de estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado, para poder participar en casos como el de Mónica, que es uno de los 20 y tantos casos que aparece en el libro, y yo creo que es muy interesante conocer, primero, historias de las que no se sabía nada, que estaban absolutamente erradicadas de nuestra historia, casos como el de Mónica, que como muy bien dices, podría dar para 40 series y seguramente la inmensa mayoría de los aficionados jóvenes ni saben quién es Mónica Nieto, porque como no es Instagramer, no tiene TikTok y no está en redes, pues no existe, ¿no? Y episodios de la parapsicología española que a mí me parecen impresionantes y que llevan a unas conclusiones, a mí al menos al final, que entiendo que si yo que lo he vivido me cuesta creerlo, pues es difícil para el lector. Por eso he pasado tantos meses, literalmente es que me ha llevado al hospital, el puñetero libro, subiendo vídeos, subiendo audios, subiendo informes, para luego poder poner un enlace y decir que no me lo estoy inventando, aquí tienes el vídeo, aquí tienes el audio, aquí puedes escuchar esta psicofonía, aquí tal, porque si no es muy difícil de creer. Yo doy fe de que tiene el mejor archivo que hay, que existe de estos temas en España, ¿no? Y ahí desde los recortes de prensa de cualquier referencia a la parapsicología o cualquier anomalía, a grabaciones de vídeo, audio, bueno, es el mejor archivo que he conocido en mi vida, vamos, de estos temas. Sí, en este libro, en investigación, sí hay casos, sí hay historias, sí hay investigaciones científicas y racionales llevadas a cabo en España durante los años 60, 70, 80, 90, que son alucinantes. Y en la actualidad, ¿eh? Y en la actualidad, sí, claro. Pero es que leyendo algunas de las investigaciones que se llevaron a cabo en los años 70, 80, dices, caramba, es para quitarse el sombrero. Claro. Lo que se ha hecho, y eso es absolutamente desconocido. Hablamos más de la última investigación que nos viene de Estados Unidos o del último proyecto de la Universidad de Stanford, y no nos damos cuenta que aquí en España, en diferentes universidades y en diferentes instituciones, se han hecho investigaciones científicas sobre parapsicología que son para caerse de espaldas. Y eso ya no quedará en el olvido porque está aquí en este libro, en Investigación Sí, que se puede conseguir a través de la web manuelcarballal.com, a través de Amazon y en más sitios, pero de todos modos, en la descripción de este programa os dejamos el enlace a todos vosotros para que podáis conseguir el libro de Carballal. Y vamos a empezar ya con la historia que vamos a desgranar en el programa de hoy. Antes de que empecemos, solo déjame decir una cosa. Yo una de las cosas que intento conseguir con esto es que nos quitemos el puñetero complejo. Porque una de las cosas que nos caracteriza a los investigadores es que siempre, como nos miran por encima del hombro, los académicos, los escépticos, la gente seria y tal, no estamos locos. Esto existe. No en la proporción en la que nos venden, pero hay un sustrato real. Lo paranormal existe y está demostrado empíricamente, objetivamente. Incluyo un dossier con cientos de enlaces a papers académicos, tesis doctorales. O sea, soy tan chulo que te hago un capítulo solo sobre los premios Nobel. Premios Nobel que han investigado lo paranormal o que apoyan lo paranormal, entre ellos casi la mitad de los premios Nobel españoles. Señores, casi la mitad de los premios Nobel españoles o han investigado lo paranormal o han afirmado públicamente que hay que investigar lo paranormal. Así que fuera complejos. Hay algo real y merece la pena investigarlo más que nada en el mundo. Ya está, ya me callo. Bueno, pero antes comentabas algo que yo creo que es interesante y que además viene muy bien para el asunto que vamos a tratar, el de Mónica Nieto, y es que tú has estado en todos los saraos. Y eso es muy importante. Desde los años 80 has estado implicado en muchas de las investigaciones que cuentas en tu libro, es decir, relacionándote con los propios psíquicos, con los propios dotados y también con los investigadores e incluso formando parte de esos grupos de investigación.
Entonces lo que te quería preguntar, Manuel, es cómo te llega a ti el caso de Mónica Nieto, cómo te enteras del caso de Mónica Nieto y cómo empiezas a colaborar con los investigadores que están comenzando en esa investigación. Pues la suerte es que yo estaba en el grupo antes de que apareciese el caso. Como dice Carlos, yo soy un enfermo del dato, lo guardo todo, lo archivo todo. Mi casa no es una casa. O sea, mi casa es donde se grabó la última escena de Indiana Jones en busca del arca perdida. Cajas y cajas y cajas de papeles y archivos. Entonces, están todos los documentos aquí. Yo en el año 1988 ocurren varias cosas. Ese año fue una locura. Y yo publico, a raíz de unas cosas que había visto donde se mezclaba espiritismo con parapsicología. Yo en aquel momento estaba estudiando parapsicología superior por el ICPA. O sea, todas las pagas que me daban mis padres se las llevó Sebastián Darbo. Él se llevó toda mi economía juvenil a cambio de un diploma de mierda que no vale para nada, pero que tengo allí tapado una mancha de humedad en mi biblioteca. Y entonces escribí una carta al director que se publicó en La Voz de Galicia y en El Ideal Gallego. No sé si también en El Correo, pero bueno, los principales periódicos gallegos. Está reproducida también la carta ahí. Y aquello tuvo una repercusión que a mí me dejó alucinado porque se ve que algún redactor en la televisión de Galicia la leyó y dijo, oye, mira, este chavalito apunta maneras y tal. Y me empezaron a invitar a programas. Primero como entrevistado, y en ese verano José Antonio Perozo, que era el jefe del área de cultura de la televisión de Galicia, iba a poner en marcha el proyecto da Noite das Badaladas, que era el primer programa de misterio, y entonces me proponen esas vacaciones de verano, en vez de estar currando, como hacía yo todos los años, que me iba a buzonear publicidad, a vender cartón, a vender chatarra, a trabajar en los muelles de La Coruña, para sacar pasta para los libros y para Darbo, para los cursos de parapsicología, pues empecé a colaborar en ese programa. Y claro, eso te da unas posibilidades, trabajar en la tele, tú lo sabes. Sí. O sea, ahí hay pasta, hay viajas ya en avión, no en autobús ni haciendo dedo. Entonces yo ese verano, digamos que tuve una gran proyección a nivel nacional. Y me empecé a hacerme socio de todos los grupitos de investigación que había en España. Y tengo una colección de carnes del Grupo FK, del CEI, de la PPR, de la PCM, de un mogollón. Entre ellos el CEPES, que era el Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura. Era un grupito local, muy pequeño, compuesto básicamente por 3 personas, Pedro Criado, Juan Carlos Hernández Cárrica y Rafael Rivera Madariaga, que era el presidente. Entonces yo me hago miembro, me mandan mi carné, ahí, otro para colección, nos intercambiábamos lo que hacíamos, claro, recortes de prensa, informes. Oye, pues yo aquí he estado con el caso del humanoide de Penamoa, pues nosotros tenemos el caso de Vega, que es muy parecido, y intercambiábamos cosas. Y ese año 88 surge la idea de crear, asociar a un montón de esos grupos. Repito, yo ya soy miembro de CEPES. Asociar a un montón de grupos en la Sociedad Española de Investigación Científica del Fenómeno Paranormal. Yo vengo a Madrid a las primeras reuniones, conozco por primera vez, obviamente, a José María Casasuguet, a Manuel Berroca, a Héctor González, a Enrique de Vicente, gente que yo flipaba, ¿no? Que eran mis ídolos, ¿no? No eran compañeros, eran ídolos, que escuchaba por la radio, veía por la tele, y por alguna razón misteriosa a mí me dan una vocalía en la junta directiva. Entonces, claro, hay incluso unas fotos de esa primera reunión que se ve la cara pan del estudiante de teología, yo todavía estaba estudiando para cura, que era el más joven de todos. Esto es importante, este tema de que yo fuera con diferencia el más joven de todos de cara a la relación con Mónica, que en aquel momento tenía 14 años, y siendo ya... Perdona, yo soy vocal de la Sociedad Española de Investigación Científica del Fenómeno Paranormal. No vale para nada, pero mola un huevo para hacerte una camiseta. Y entonces surge el caso de Mónica. Y cuando surge, yo tengo la suerte de estar tanto en la sociedad como en el CEPES. Y cuando surge el caso de Mónica es de una forma totalmente casual. Espera, no lo cuentes. Vale. Vamos a escuchar a la propia Mónica. Guay. Porque ya que estamos empezando por el principio de la historia, vamos a escuchar a la propia Mónica Nieto contando cómo descubrió por casualidad sus poderes o sus capacidades psíquicas. Se lo cuenta el mítico periodista Fernando García Tola en el programa de televisión española Querido Pirulí. Pues a los 5 años, que un programa de radio que hacía carretero, entonces pues yo me dijo mi madre que lo intentáramos todo, entonces nosotros lo intentamos, pero porque a ella le gustaban mucho estos temas. Y mis hermanos
al igual que yo lo intentaron, pero no fueron capaces de hacerlo. Y yo pues me puse y lo hice enseguida. ¿Con qué objeto la primera vez? Pues como un juego, o sea, en plan... No, ¿con qué objeto? ¿Una cuchara o un tenedor? Con una cuchara lo hice. O sea, intenté doblarla, pero vamos, yo era pequeña y como era pequeña pues me lo creía, entonces me resultaba más fácil y lo hice enseguida. Sí, ¿y no te dio miedo? No. O sea, al principio un poco de así de impresión, ¿no? Porque nunca había hecho eso, pero no me dio miedo. Al revés, alegría, ¿no? Supongo. Pues sí, porque... A mí al menos me hubiera dado muchísima alegría. Sí, porque doblar eso y además nadie lo había doblado de mi familia, pues te hacía ilusión, ¿no? Manuel, o sea, que descubre aparentemente por casualidad que tiene esa extraordinaria capacidad de doblar metales, porque además se da la circunstancia de que su madre era aficionada a la parapsicología, o más o menos le interesaban estas cuestiones, sí. Y estaban escuchando un programa de radio de un personaje que aparentemente lo que hacía es ir por diferentes emisoras intentando que la gente realizara ese tipo de experimentos que había popularizado en televisión española Uri Geller. Sí, a mí esto me tuvo descolocado un tiempo. De hecho lo pasa siempre, que sigues pistas falsas, que te equivocas, que erras, porque cuando Teresa Tejada, que es la madre de Mónica, es a la que le molaban mucho estos temas, le encantaban. A Mónica no le interesaba un pito. Mónica tenía 14 años, quería ir a la discoteca, quería bailar, esto no le interesaba. Quien le interesaba era Teresa. Y en 1977, claro, Mónica nació en el 72. Tenía 5 añitos. Cuando Teresa me contaba, sí, pues esto empezó por un programa que yo escuché en la radio con un señor que decía cómo había que hacer para intentar doblar un metal con la mente, pues yo estuve buscando en los archivos y yo pensaba que Teresa se había equivocado. Y además, fíjate qué historia tan curiosa. Yo, rastreando por todos lados, yo no encontraba en el 77 nada de un tío que fuese por las radios hablando de estos temas, diciendo eso, cómo doblar metales. Hace muy poquito, cuando estaba preparando la biografía de Rey Brea, estuve mucho tiempo en hemerotecas y en archivos gallegos, encontré una referencia del Radio Popular de Vigo, de una de las visitas de este tal ¿cómo se llamaba? Si lo acaba de decir ella. Carretero. O sea, Carretero era un tío que había visto lo que hacía Geller y se le ocurrió, bueno, pues si esto lo puede hacer cualquiera, pues yo voy a hacer una especie de inducción pseudo-hipnótica, y a la gente le hacía coña y él iba por las emisoras de radio de toda España, incluyendo Radio Popular de Vigo, haciendo esa inducción. Podéis coger un cuchillo, una cuchara, bla, 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 bla. Teresa escuchó eso y cogió, ellos son 3 hermanos, Mónica tiene un hermano y una hermana, entonces Teresa cogió a los 3 niños, le dio ahí una cuchara, un tenedor, no me acuerdo ahora, a cada uno, le dijo, niños, hacer lo que dice este señor. Y ahí los 3 niños con el tenedor acariciándolo para arriba y para abajo, y, oh sorpresa, el que tenía Mónica se dobla. A partir de ese momento hay un impasse en el que eso se queda en el núcleo familiar y de amigos como una habilidad que tenía la niña, pero como una cosa sin mayor trascendencia. Nadie fuera de su círculo familiar o de amigos. Pero volvió a hacer ese experimento, Mónica. Claro, es que ella descubrió que tenía un don. Pues como, tú imagínate un sobrino, un niño, un hijo, un niño pequeño que canta bien o que cuenta chistes. No lo llevas a la tele, pero en los cumpleaños, en las fiestas, oye, Miguelito, ven aquí, cuenta el chiste ese tan divertido. Entonces viene Miguelito y cuenta el chiste, jajaja, y todos se ríen. O Carlitos, a ver, tú que cantas tan bien, coge la guitarra y tócate aquí algo y tal. El niño toca la guitarra. Bueno, pues con Mónica, oye, Mónica, dóblate aquí unas cucharas para tu tío. De hecho, la tía, la hermana de Teresa, es un personaje clave en esta historia porque ella estaba ese día y fue un testigo de toda la evolución desde el principio, aunque nadie se acuerde ya de la tía de Mónica. Y hasta 1987 nadie sabe nada de eso, hasta que la hija de Pedro Criado, que era compañera de colegio de Mónica, llega un día y le dice a su padre, oye, papá, que en mi clase hay una niña que hace esas cosas que os gustan a vosotros, de las parapsicologías y tal. ¿Qué dices? ¿Cómo que? Sí, que dobla cucharas. ¿Cómo que dobla cucharas? Sí, ella se acaricia así, pim, pim, y se dobla el metal y... No, a ver, entonces se van a casa de Teresa. Mire, que yo soy aquí el padre de la niña, que es compañera de su hija, que me dice que su hija dobla cuchara. Sí, mire, pase. Entonces Pedro fue el primero. Pedro, que además le mando un abrazo enorme, porque ahora está muy malito, está delicado de salud, y le mando un abrazote enorme. Y entonces, claro, Pedro
Cuando ve aquello, avisa a Rafael Rivera y a Juan Carlos Hernández Carrica. Los otros miembros del CEPEX. CEPEX. Y entonces ahí se van todos. Y en ese momento empieza la primera fase de la investigación. La investigación del caso Mónica Nieto se divide en 2 fases. Comienza la primera, pero comienza por lo más alto. O sea, normalmente cuando te llega un caso de un supuesto psíquico, en general, pues es porque supuestamente tiene una capacidad extrasensorial, de telepatía, de precognición. No. Aquí ya fuimos directamente a la PECA, a los fenómenos psicocinéticos. Venga, a mover objetos a distancia, a influir con la mente en la materia. Luego, 2 años después, empezaría la fase de la SP. Vamos a ir un poco por orden. O sea que la historia llega de puñetera casualidad porque a este pequeño grupo local de 3 amiguetes a los que le molaban estos temas le cayó el euromillón, el bote entero, el gran premio. Todos los aficionados a la parapsicología nos hemos pasado la vida rezando por encontrar un psíquico que pudiese reproducir en condiciones de control el fenómeno, ¿no? Esa es la gran ambición. Y es como intentar encontrarte un polidáctico, alguien que tenga 6 dedos. Existen, pero son una anomalía de la naturaleza. ¿Tú conoces a alguien con 6 dedos en las manos? Yo no. Yo no. ¿Tú conoces a alguien con hipertricosis? Que tenga todo el cuerpo cubierto de pelo. No. Claro, pero existen. Sí, claro. Son casos muy contados en la historia. Luego tú puedes hacer películas del hombre lobo, de tal, sí, pero la hipertricosis existe. Entonces tenemos que tener claro ya este concepto. Estamos hablando de prodigios de la naturaleza. ¿Cuántos Amadeus Mozart existieron? ¿Cuántos niños con 5 años te pueden componer una sinfonía? Pues es una puñetera anomalía. Entonces al CEPEX le cayó el premio gordo. ¿Y qué hicieron? A ver, ahora podemos ser mezquinos y reprochárselo, pero hicieron seguramente lo que habríamos hecho cualquiera de nosotros. Bueno, Carlos no. Carliños no, porque Carliños es la hostia, Carliños le toca el euromillón y se pone a repartirlo por ahí a los pobres. Pero a cualquiera que le toque un premio gordo como este dice, hostia, para mí, esto es mío. Así que ellos, en principio, no lo compartieron con la Sociedad Española para Psicología, ni con el IPSA de Germán de Argumosa, ni con Hipergea, ni con cualquier otro grupo grande. Dijeron, eso lo tenemos que investigar nosotros. Primero, para garantizar que esto es real, no vayamos luego a que nos tomen el pelo, y luego porque esto es la lotería primitiva, lo que nos ha tocado es la aguja del pajar, lo que se han encontrado. Así que, durante los primeros años, ahora lo iremos desgranando, ellos hicieron todo lo que podían hacer con sus recursos, que eran cero patatero, le echaron mucha imaginación. Hay un personaje clave ahí al que yo le rindo un homenaje en el libro, le dedico un capítulo entero, Juan Carlos Hernández Carrica, que murió muy joven. Lo escucharemos luego. De una forma además terrible, y era el alma mater de toda la investigación. Él era el Carlos Gabriel Fernández del CEPEX. Él era el que fabricaba los aparatos, las cámaras Kirlian, los galvanómetros, instrumental inicial, porque luego aquello escaló ya a medios con más recursos, y ellos empezaron haciendo lo que podían, cartas Zener, pruebas así artesanales, digamos, y solamente quienes formábamos parte del CEPEX y de ese proyecto inicial de la Sociedad Española de Investigación Científica del Fenómeno Paranormal, supimos desde el minuto cero que existía esta niña en Cáceres. Sí, a mí me gustaría que Manuel explicara cómo hacía el doblaje de metales, es decir, en esta primera fase, cuánto tiempo le llevaba, más o menos para tener una idea de esta primera etapa, ¿no? Porque, bueno, el doblaje de metales, ya lo sabes, en términos físicos es una cosa pero alucinante, ¿no? Que no tiene ninguna explicación. Entonces, Mónica Nieto, ¿cómo doblaba los metales? ¿Los tocaba físicamente? Sí. ¿Cuánto tiempo le llevaba un doblaje? ¿Hasta qué punto lo doblaba? Mira, al principio, lo bueno que tiene este cuaderno de campo es que aquí están los informes de Juan Carlos Hernández Carrica. Juan Carlos era un tipo muy meticuloso. Él era el que iba tomando nota de todos los experimentos. Miles de pruebas se hicieron con Mónica. Miles. Durante los 4 años que duró la investigación. Luego, si os atrevéis, contaremos por qué se jodió el caso. Sí. Pero durante 4 años se le hicieron todas las perrerías que te puedas imaginar. Sobre todo porque a ella no le interesaba esto. Cuando comienza, respondiendo a la pregunta de Carlos, Mónica solo era capaz de doblar un objeto.
qué interesante esto, ¿no? Por los condicionamientos psicológicos de la niña. No me acuerdo si eran cucharas o tenedores, una de las dos. Entonces, la niña le dabas un tenedor, creo que eran tenedores. Al principio tenedores. Vale, pues solo conseguía doblar tenedores. Y ella, como era lo que le había dado su madre el primer día escuchando a Carretero, y es lo que había repetido toda su vida, pues de hecho yo tengo un tenedor doblado por Mónica, cogía el tenedor y lo doblaba. Pero le dabas una cuchara y decía, no, es que la cuchara es redonda. La cuchara no. Pero coño, si es lo mismo. Si es el mismo metal, es la misma aleación, es de la misma cubertería. No, pero yo cuchara no. Yo tenedor. Y entonces, tenedor sí, con contacto. Ahora estamos hablando del primer momento, con contacto. Pero un día, Pedrito Criado, que es un genio, se le ocurrió pegar un tenedor y una cuchara juntos, se lo dio a Mónica y le dijo, bueno, tú doblas solo el tenedor. Y al doblar el tenedor, se dobló la cuchara. Y entonces ya se acabó esa limitación. A partir de entonces, Mónica doblaba cucharas o por ejemplo, otro ejemplo muy interesante de estas cosas que aprendimos con ella sobre las limitaciones, las propias limitaciones del psíquico, como las de cualquier cerebro humano. Ella doblaba latón, aluminio, plomo, estaño, cualquier cosa, menos el acero. Bueno, acero, Superman, el hombre de acero, ¿cómo vas a doblar el acero? El acero no se puede. Hasta que un día le dan una lámina de acero diciéndole que es de hierro o de plomo y la dobla. Y luego ya le dicen, pues mira, era de acero. Entonces ya se puede doblar el acero. Y con esto aprendimos un montón. Al principio estamos hablando de doblaje de metales con contacto. Pero ese año 88 aparece un personaje clave en esta historia y en otras historias, que es a quien está dedicado el libro, porque Carlos lo conoció y él me refutará o confirmará lo que digo. Era no solo un tío entrañable, sino un sabio. Probablemente después de Ramón y Cajal, del premio Nobel Ramón y Cajal, que dedicó muchos años a investigar lo paranormal, fue el científico español con mayor currículum que se dedicó activamente a la investigación de lo paranormal en laboratorio, el doctor Alfredo Bonavida Estupiña. Uh-huh. Alfredo viajó a Cáceres, ese año 88, es cuando yo le conozco, para ocuparse ya de los protocolos científicos, cuando ya el tema sube un escalón. Y me refiero a que él diseñó una serie de tubos de ensayo con sensores de presión, por si había alguna agitación, algún movimiento, en los que se introducían las láminas, pidiéndole a Mónica que lo que hacía tocando el tenedor lo hiciese sin tocarlo, a través del tubo de ensayo. Y lo hizo. Y cuando ya consiguió esos primeros doblajes sin contacto físico, es decir, con el metal dentro de un tubo de ensayo, ya se le metía ese tubo de ensayo dentro de otro tubo de ensayo y esos dos tubos dentro de un tercero y seguía haciendo el doblaje. Y ahí ya estamos hablando de doblaje sin contacto. Luego ya vino lo de sugerirle formas que comentábamos antes. Sí, sobre eso hablaremos, pero si os parece, vamos a escuchar a la propia Mónica Nieto contando la técnica mental que empleaba para doblar esos objetos de metal. Es decir, ella, ¿qué imaginaba? ¿Qué pensaba para doblar esos objetos? Pues pensaba esto. Pues bueno, solamente hay que concentrarse, hacer dos imágenes mentales, una del tenedor doblado y otra sin desdoblar, y bueno, irle diciendo al tenedor en voz baja que se doble, ¿no? Cerrar los ojos, concentrarte y unir esas dos imágenes. Entonces, pues, si tienes un poder de concentración bastante grande, pues puedes hacerlo. Yo lo pude hacer esa primera vez que... Cuando las imágenes se unen es cuando se dobla el objeto. Sí, se unen las dos imágenes, entonces es capaz de hacerlo. Pero luego llegó la otra fase más espectacular de la que hablabas hace un momento, Manuel, y es doblar metales sin contacto físico con esos metales. Y así explicaba la propia Mónica Nieto esa extraordinaria capacidad de la que hizo gala. Porque ¿te sale siempre que lo intentas o depende mucho de causas ajenas a ti? Depende de si estoy concentrada o no, si por ejemplo estoy un poco nerviosa por algo, sí. Y depende de la gente que esté a mi alrededor. ¿Y quedas muy cansada después de los experimentos? Bueno, eso depende. Si hago mucho, pues me canso un poco, pero si no, no. ¿Y es verdad que puedes doblar una barra o un alambre o no sé qué es dentro de un tubo de ensayo lacrado? Sí, bueno, me han hecho experimentos y puedo doblar dentro de tubos unas láminas pequeñas, sí. No muy finas, de un metal, plomo, cobre, aluminio, lacrados. Uh-huh. Manuel, y Mónica no solamente eso, sino que consiguió doblar algunos objetos
a cierta distancia, a medio metro de distancia y con una pantalla de cristal por medio. Repito, a medio metro y con una pantalla de cristal separando esos tubos de ensayo donde estaban esos objetos metálicos dentro, tubos de ensayo lacrados, que además se hacían fotografías microscópicas para comprobar que eso no se había abierto de ninguna manera, y Mónica estaba donde estoy yo, y donde estás tú ahora, Manuel, incluso más lejos estaba ese tubo de ensayo lacrado, controlado, con ese objeto metálico dentro, y Mónica Nieto lograba doblar esos objetos metálicos. Ahí me preguntaba antes Carlos sobre las cuestiones técnicas, el tiempo. Lo bueno que tiene esto es que aquí yo he metido todas las gráficas, los estudios en ese capítulo, ¿no? Que hacía Juan Carlos Hernández Cárrica, que lo anotaba absolutamente todo. Y aquí están las tablas. Aquí da igual lo que yo crea, lo que yo diga, lo que crea el lector, lo que creas tú, lo que crea el papá. Estos son los datos empíricos. Y yo lo he metido todo porque yo no soy muy listo, no soy demasiado inteligente, pero pienso que a lo mejor algún lector que sea físico o que sea químico, que tenga más luces que yo, con estos datos va a ver cosas que nosotros no vemos, ¿no? Por eso aquí están todos los datos. Por ejemplo, muy rápido, material, láminas de cobre de 20 centímetros por 2 centímetros por 2,5 milímetros. Pruebas, 50. Positivas, 39. Tiempo de medio en conseguir el doblaje, 4 segundos. Láminas de barra de estaño de 17 centímetros, 0,5 centímetros, 0,5 centímetros. Pruebas, 25. Positivos, 25. Tiempo medio, 3,5 segundos. Varillas de acero, 15 centímetros, 3 milímetros. Pruebas, 15. Positivos, 6. Tiempo de media, 8 segundos. Bueno, hay cientos de datos de estos, ¿eh? Fíjate lo que estamos hablando. Número de pruebas, 50, 50, 40, 40, 50, 50, 40, 40, 10, 10, 10, 10, 25, 25. O sea, una burrada. A la pobre niña, sí que no tenía vida. Sí, yo he llegado a estar, o sea, no me lo han contado. Esto lo viví yo. Yo he llegado a estar en casa de Mónica con la pobre niña rodeada ahí de investigadores 10 horas seguidas. 10 horas, una niña de 14 años. Cuando ella decía que por favor si podía poner música, que yo acabé odiando a Ricky Astley, lo odiaba. Era porque ella quería aislarse, todos allí mirándola como si fuéramos voyeurs, ¿no? Ahí venga niña, dobla, niña, otra, ahora esta. ¿Por qué? Pues porque ella era menor de edad. Claro, hablamos de los 14 a los 18, 4 años he dicho. Cuando cumplió los 18, ahí os quedáis. Pero mientras no los cumplió, ella hacía lo que le mandaba su madre. Y eran sesiones agotadoras y vuelvo a repetir, miles de pruebas durante 4 largos años. Luego hablaremos de lo que pasó en el hospital, que es un nivel mayor. Sí. Pero hay un momento, claro, en que los colegas del CEPES ven que aquello es real, evidentemente real, y tienes este caso. Ya has hecho 4.800 pruebas en su casa, en tu casa, has hecho fotos Kirlian, has usado los galvanómetros de Juan Carlos Hernández Cárrica, has visto la presión arterial, el ritmo cardíaco, todos esos datos están aquí, ¿eh? Todas las primeras investigaciones. Hay un detalle que a mí siempre fue lo que me partía la cabeza, lo que me volvía loco, que era el tema de la temperatura. Porque un día Mónica me dice... Es que yo con ella tenía mucha complicidad porque yo era el más joven. Imagínate allí, Germán de Argumosa, en Casa Suguet, Bonavida, que parecían todos el abuelo de Heidi. Y ahí estaba yo, el pipiolo, que además ella se escojonaba conmigo, se reía mucho. Ay, ¿tú quieres ser cura? Y ay, no, a mí me genera muy buen rollo, Mónica. Es encantadora. Cuando escucho sus grabaciones, la veo en alguna de sus intervenciones en televisión o en radio cuando la entrevistan, a mí me genera muy buen rollo. Me parece que era una niña normal y corriente que de pronto se encuentra con eso, que a su madre le mola el asunto de la parapsicología y permite que un montón de investigadores estudien las capacidades de su hija. Pero la niña, hacía eso, pero ya está, pero no tenía ningún interés en hacerlo. Y ella lo que intentaba era, como cualquier niña de 14 años, divertirse y pasárselo bien. Y por eso ponía esa música, en muchas ocasiones, para doblar las cucharas, se ponía Michael Jackson. Sí, pero porque intentaba aislarse de toda la gente que estaba ahí, las cámaras de fotos, las cámaras de todo. Y entonces, piensa Rafael Rivera, que era el director del CEPES y el presidente de la sociedad, decía, ya hemos hecho un montón de pruebas, tal, y ahora ¿qué más podemos hacer? Y al pobre se le ocurre irse a la Junta de Extremadura
a ver si les daban recursos para investigar. Oiga, tenemos aquí algo que puede revolucionar la física, y aunque el presidente de la Junta de Extremadura flipaba con el tema y le decía, sí, esto es súper interesante, esto hay que apoyarlo. Claro, son políticos. O sea, palmadita en la espalda, adelante, seguid, fuerza, estamos con vosotros. No se olvide de votarnos en las próximas elecciones, pero cuente con todo nuestro apoyo, pero ni un duro. Así que toda la investigación la tuvimos que sufragar los investigadores. Nadie nos dio un duro, no ganamos nada, nadie nos pagó por eso, al contrario. Y entonces pensábamos, bueno, ¿y ahora qué se puede hacer? Y alguien dice, joder, pues vamos a repetirlo ante notario, que es algo inaudito en la historia de la parapsicología. Yo solo tengo otra acta notarial, que es del caso de Argamasilla, que es muy anterior, también es una historia muy chula. Entonces dicen, bueno, ¿sería capaz de hacer esto ante notario y que se levante acta? Y se hace el primer acta notarial, se va a un notario de Cáceres. El pobre hombre, claro, flipaba cuando le dicen, mire, es que queremos que venga usted a levantar acta de una niña que dobla metales. ¿Perdón? ¿Cómo? No, a ver, que yo aquí llevo herencias, llevo fincas, ¿cómo? No, usted viene, levanta acta de lo que ve y yo reproduzco las actas. Y los comentarios son deliciosos porque, claro, el pobre notario flipaba. Pero el pobre notario levanta hay dos. La primera es de la primera fase de la investigación, de la fase de la APK, donde el notario levanta un acta notarial, tal día, tal hora, en tal domicilio, presentes tales personas, está la niña esta, que a 1 metro de distancia dobla. Este notario no entiende lo que está pasando, pero esto está ocurriendo. Claro, no es un documento científico, un acta notarial, porque a un notario se le puede engañar como cualquier persona, ¿no? Pero es una ilustración muy interesante. Primero, es una rareza que un notario levante acta a un fenómeno paranormal, y además ilustra cómo CEPEX estaba a tientas, no había ningún precedente. Esto no había ocurrido nunca en la historia de la parapsicología. Pero fíjate, aún así, aunque todos erais entusiastas, en esta investigación participaron físicos, químicos, neurofisiólogos, psicólogos, psiquiatras, es decir, gente muy preparada y también investigadores de lo paranormal, pero gente muy seria, que llevó a cabo una serie de investigaciones durante años, miles y miles y miles de pruebas, pero con todos los protocolos lógicos, científicos y racionales para que no hubiera ni trampa ni cartón en esas pruebas. Fíjate, por ejemplo, cuentas en tu libro que en una primera batería de experimentos le entregan, que es alucinante, 325 objetos de diferente naturaleza. En una primera fase, la primera parte de la primera fase, le entregan 325 objetos de distinta naturaleza, llaves, tijeras, limas, etcétera, para que las doblara. Y tiene un porcentaje de éxito del 90%. Pero lo más alucinante, y a mí es esto que también me deja pegado a la pared, y es que no solamente doblaba esas cucharas, esos tenedores, esas tijeras, esas limas, sino que luego era capaz de devolverlos a su apariencia original. ¿Cómo era esto, Manuel? Pues imposible, es que no puede ser, coño, no puede ser. Es que te peta la cabeza, es que es impresionante. Pero es que era así, y lo has dicho tú, la primera parte de la investigación. Porque a medida que la niña iba superando barreras, se le iban proponiendo nuevos estímulos, hasta que llegamos a la segunda parte, incluso a la tercera, que ahí es donde ya se jodió el tema. Se le iban proponiendo nuevos retos. Bueno, muy bien, has conseguido doblar esta lámina de plomo, ahora estas 2 láminas de estaño, ahora esta lámina de hierro, ahora esta lámina más gruesa de acero. Y entonces empezaron a sugerir, ¿podrías hacerlo pero haciendo una espiral? ¿Podrías hacerlo haciendo una V? ¿Podrías hacerlo...? Y entonces, digamos que la cosa se nos va más de madre, porque realizaba el doblaje con las formas, también está el informe incluido en el libro, con las formas que se le sugerían. Pues si te parece, Manuel, vamos a escuchar a uno de los principales investigadores de CEPEX contando esta cuestión, porque tú, como muy bien acabas de decir, ya un salto cualitativo extraordinario es que los investigadores le piden a Mónica que tenía que dar diferentes formas a esos objetos que doblaba. Es decir, ya no solamente valía doblarlos, sino que tenía que doblarlos con una determinada forma. Entonces le pedían que doblara esos objetos metálicos con forma de ondas, o con forma de corchete, o con forma de espiral, o con forma de zigzag, o con forma de bastón, y ella lo hacía. Vamos a escuchar al investigador del CEPEX, Rafael Rivera, uno de los principales investigadores de esta organización, describiendo estos increíbles experimentos con Mónica Nieto.
Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que para hacer un dictamen de este tipo de facultad o de cualquier otra, pues hay que hacer muchísimas pruebas, es decir, no nos valen ni 5, ni 10, ni 20. Entonces hay que hacer un porcentaje muy alto para levantar una estadística. Y la estadística, efectivamente, en clara evidencia, está en más del 90% en todas las pruebas que se han efectuado. ¿Qué tipo de pruebas son las que se han efectuado con Mónica? Bueno, hay que tomar en cuenta que el estudio de Mónica se ha dividido en dos partes. La primera, que ya terminó, estaba prácticamente dirigida toda hacia la psicocinesia, es decir, el doblamiento de metales. Entonces, fue una preocupación nuestra siempre la idea de que un estudio de este tipo era conveniente que lo realizase un equipo completo de personas, es decir, no solo una disciplina, sino varias disciplinas. Entonces, un grupo de personas, un médico, un psicólogo, un químico, un neurofisiólogo, un físico, 3 parapsicólogos, un ATS, hemos estado durante más de un año en esa primera fase haciendo toda clase de estudios, en fin, para enfocar el fenómeno de distintos ángulos. Pero lo más importante que pudimos constatar, aparte de que en sí ya el fenómeno es tremendo, pudimos constatar cosas bastante inéditas en el caso concreto de Mónica, como son, en primer lugar, el doblamiento de láminas de metal dentro de tubos, pero no simple doblamiento, sino el poder provocar, o mejor dicho, formar figuras que previamente nosotros habíamos programado. Yo tengo aquí un ejemplo, sí. Creo que es interesante, aunque algo ha salido pero para que lo vean el público que tenemos aquí. Por ejemplo, ven ustedes un tubo donde hay una lámina de plomo. Aquí yo le dije a Mónica, mira, me gustaría que hiciesen un gusano. Entonces, claro, esto claro, evidentemente no es instantáneo, y además las onditas estas pues las va haciendo ella, pues una ondita, otra ondita, a base de colocar el tubo en su frente y concentrarse. Esto es una prueba realmente importante porque a nivel científico pues tiene mucha validez, puesto que no hay un contacto directo con el metal, si está dentro del tubo. Y luego esta que a nosotros nos gusta mucho, porque es una figura realmente impresionante, de una lámina de plomo también, formando una especie de rizo, muy bonito. Hay muchísimo material que se está además estudiando a fondo en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Física. Y bien, en esa primera fase nos dedicamos a esto. A mí me gustaría subrayar la dificultad de todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando. A veces cuando hablamos de fenómenos PK, de movimiento de objetos, de doblaje de objetos, en términos de físicamente es que no se puede explicar de ninguna manera, y creo que teorizar tampoco. Es decir, es algo tan difícil porque cuando hablamos de transmisión de pensamiento, clarividencia, ese tipo de fenómenos al fin y al cabo es una conexión en un trasvase de información, pero actuar sobre la materia, llegar a doblar un metal o cualquier otro objeto, no es tremendamente difícil de explicar en términos de la física, de lo que sabemos de la física actual. Pero lo que me gustaría preguntarle a Manuel si se habían hecho algún experimento con Mónica Nieto para doblar, por ejemplo, otro tipo de objetos, por ejemplo, plástico, o algún otro objeto que no fuera metálico. Con Mónica no, pero fíjate, esa misma cuestión surgió después y con Inés sí se hizo, que es el caso siguiente. Es otra niña menor todavía, de 12 años, y que hacía cosas aún muchísimo más increíbles que las de Mónica. Pero tú conociste a Alfredo Bonavida, al sabio bueno. Alfredo era un genio de la física. Él era el profesor de física en la Universidad de Barcelona. Era el tío, catedrático de electroacústica, si no me equivoco. El tío que se ocupó de montar todo el sistema de audio de los Juegos Olímpicos de Barcelona. No hablamos de un paguato, no hablamos de un profesor de GB, con todos los respetos, un profesor de GB. Hablamos de un tío que era perito de la policía judicial para análisis en casos de voz. Hablamos de un tío, un genio, que llegó a arreglar el telescopio astronómico Fabra con un hilo de araña, de una araña de su jardín. O sea, un genio. Uno de los autores del Tratado de Audiología, que es el libro de texto de las universidades. Repito, que no estoy hablando de Paco Porras, ni de Aramis Fuster, que estoy hablando de una eminencia de la física. Y al hilo de lo que decía Carlos, en la casa de Alfredo Bonavida no era una casa. Era mi casa, pero en física. No, mi casa es la casa... Era un laboratorio. Exacto. Era una casa laboratorio. Desde el suelo hasta el techo,
todos los aparatos electrónicos que te puedas imaginar, de última generación, que compraba él. O sea, cuando los gilipollas del movimiento escéptico organizado se atrevieron a decir, este estúpido, llamar estúpido a Bonavida, por investigar lo paranormal, que usa recursos de la universidad para investigar fricadas de estas paranormales. Pero gilipollas, si la universidad no tenía ni la mitad de los aparatos que tenía Bonavida, si los alumnos se iban a casa de Bonavida para preparar las tesis doctorales, idiotas, patanes, joder. Pues este tío, el drama que tenía, y yo supongo que lo hablaría con Carlos como lo hablaba conmigo, es que él se abstraía, era como un Einstein, ¿no? Que siempre, toda su vida, y yo dedico un capítulo a toda su biografía, es apasionante, la biografía de Bonavida, pues el tío se abstraía y está todo el día pensando cómo puede ser lo que yo he vivido y he visto en el caso de Mónica Nieto, como lo que luego vivió y vio en el caso de Inés. Es que yo no encuentro en la física cómo explicar esto, precisamente lo que estaba diciendo Carlos, qué tipo de campos de fuerza, qué tipo de energía. Hay otro capítulo donde ya hay un par de teorías explicativas por parte de Hipergea, con una radiación blanda que tendría que ver con unas neuronas determinadas, pero en aquel momento la angustia de Bonavida, y esto es algo que recuerdan todavía sus nietos, a fecha de hoy, sus hijas y sus nietos, decían, claro, es que mi abuelo estaba todo el día obsesionado con esto porque él, con todo lo que sabía de física, con toda una vida dedicada a la investigación en física, no era capaz de encontrar la explicación a este fenómeno que él había presenciado, constatado y certificado durante años, en varios casos diferentes. Claro, es que no es una tontería, porque digamos que si esto sucede, y está claro que sucede, para un físico es una perita en dulce, porque conocer cómo es el funcionamiento de este tipo de fenómenos, es decir, que una persona pueda doblar a distancia un objeto metálico, conocer eso supondría conocer muchísimas cuestiones que podrían ofrecer respuesta a muchos enigmas de la física. Por lo tanto, no es una tontería la investigación de lo paranormal, para nada. No es una anécdota, no es una anécdota. Es fundamental, porque si llegamos a conocer cómo funciona eso en realidad, conoceremos muchas cuestiones de la física que hoy en día son todavía un enigma. Claro, para eso hace falta que el científico sea lo suficientemente humilde como para decir, esto es real y no lo puedo entender, claro, y me supera. Pero en el caso de Bonavida, que era un sabio porque era humilde y reconocía sus limitaciones, no fue el único. En la evolución del caso, cuando se recurre, por ejemplo, a mí hay un testimonio que me encanta, que es el de un químico, Fernando Álvarez Roldán, que él acepta colaborar porque no se quiere una palabra. Y dice, venga, vale, venga, vamos a ver aquí a la niña maga, a ver cómo hace el truco. Y el tío acababa declarando después, ahora debo reconocer que la niña dobla y retuerce los metales incluso sin tocar el objeto, porque cuando hay contacto se puede prestar a equívocos. Yo mismo he lacrado tubos de los experimentos. Yo acudí a la reunión con Mónica para ver qué tipo de truco utilizaba. El mayor logro de Mónica, dice Fernando Álvarez Roldán, está en la acción sobre una barra metálica introducida en un tubo de ensayo, metido a su vez en otro tubo de ensayo, que estaba a su vez dentro de otro más, todos ellos lacrados, y el límite de grosor de esa barra de hierro de 10 milímetros produjo el doblaje. Pero lo que ya es para mí uno de los testimonios más valiosos es el del neurofisiólogo, absolutamente escéptico, que decía, no, mira, yo no creo en esto de la parapsicología, a mí no me metan en ninguna comisión, yo en esto no creo. Pero la compañera, la pareja de Rafa, en aquel momento era TS, ¿no? Y entonces, claro, cuando discutíamos, bueno, ¿y ahora qué? Ya hemos hecho las pruebas, ya hemos hecho la Kirlian, el galvanómetro, el electroencefalógrafo, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué nos falta? Ya hemos hecho las actas notariales, ¿qué más podemos hacer? Y entonces dice ella, oye, pues yo puedo hablar con los médicos del Hospital Provincial de Cáceres, a ver si por la noche, en algún rato, se le pudiera hacer la electroencefalografía y aplicarle el electromiómetro, que eso ya son aparatos que iban más allá. Carlos Gabriel Fernández seguro que los podría fabricar, pero Juan Carlos Fernández Cárriga... Esto me cae muy gordo. Pero Hernández Cárriga desde luego no podía. Y gracias a la compañera de Rafa se convenció a los médicos y se llevó a la niña al Hospital Provincial de Cáceres.
Y ahí ya se le hicieron unas perrerías, porque para el miómetro los electrodos van clavados en la piel. Claro, y joder, le estás clavando los electrodos, la niña decía, coño, que esto duele. Ya, mira, madre, niña, esto es por la ciencia, lo vas a sacrificar. Con esto quiero decir las perrerías que se le hicieron a una niña a la que esto no le interesaba un carajo durante estos años. Y ahí es cuando, antes te lo empezaba a contar, a mí una de las cosas que más me rompe los esquemas en este caso es que a mí un día Mónica en su habitación, charlando con ella, me dice, joder, Manuel, es que a mí me queman las manos, yo noto mucho calor cuando pasa esto y lo tengo que sacar. Y yo pensaba, bueno, a ver, esta niña ha visto aquí los cómics o las películas de Iron Man y se cree que echa rayos láser por las manos. Sugestión, yo pensaba que era sugestión. Hasta que lo comento con Juan Carlos, y Juan Carlos lo mide y me dice, tío, que hay un aumento objetivo de temperatura. A ver, tú puedes creer que tienes una energía, lo que tú quieras, pero si te mete un termómetro y el termómetro detecta un aumento de temperatura, es que hay un aumento de temperatura en las manos, ¿no? Y eso es un dato empírico y objetivo. No es sugestión, no es tonterías. Pero que esto lo diga Juan Carlos Hernández Cárrica, bueno, pero es que cuando se la lleva al hospital, entre otras muchas pruebas, se constata el aumento de temperatura cuando ella produce el fenómeno. Y esto, repito, son datos empíricos y objetivos. No es sugestión ni gaitas. Y ahí, en esas pruebas que se hicieron, meto 3 o 4 fotos de Mónica ahí con todos los electrodos, parece la pobre niña biónica. Da una penita. Ahí la pobre en la camilla, con todos los electrodos enchufados. Pero ahí se sacaron un montón de datos fantásticos y maravillosos. Y sobre todo lo interesante es que el neurofisiólogo, el doctor Cano, que no creía en esto, decía, es que yo no creo. E insistía, pero a mí que no me metan en ninguna comisión de estas vuestras, yo en esto no creo. Pero está haciéndolo, es que lo estoy viendo. Joder, es que esto no tiene explicación. Y además, y esto es lo interesante, toda la actividad neuronal que cambiaba en el cerebro de Mónica cuando se producía el doblaje está recogida en estos informes, ¿no? Por eso decía que a lo mejor alguien más listo que yo, con todos estos datos, dice, coño, aquí está la clave. No sé. Fíjate, hablabas antes, Manuel, de ese notario que se ve de pronto implicado en esta investigación, y el pobre notario estaba alucinado. Además, reproduces el acta notarial en tu libro, en Investigación Sí, y es alucinante porque lo que dice el notario es que Mónica acierta 20 de 20 veces el símbolo de las cartas Zener. Espera, esa es la segunda fase. Sí, esa es la segunda fase, pero vale. Espera. Sí, vamos por partes. Es decir, de eso hablaremos luego, pero para, digamos, que asentar lo que el notario descubre o de lo que el notario da fe, ¿no? Es decir, metían una carta Zener, una de las cartas Zener dentro de una caja, ella no lo podía ver, y lo que tenía que hacer Mónica es adivinar qué carta era, ¿no? Explica, Manuel, para quienes no lo sepan, qué son las cartas Zener brevemente. Sí, pues cuando empieza esto de la parapsicología científica, que no tiene ni un siglo, que esto es muy importante, ¿eh? ¿Cuánta trayectoria tiene la química o las matemáticas? ¿Cuándo se inventaron? La parapsicología científica no tiene ni un siglo. Fue Joseph Bachrach en la Universidad de Duke. Uno de sus colaboradores, el doctor Zener, pues se llaman cartas Zener. Si las hubiera inventado Carliños, pues serían las cartas Fernández, pero como las inventó el doctor Zener, pues se llaman cartas Zener. Y son un juego de 25 naipes divididos en 5 cartas de 5 figuras distintas. 5 círculos, 5 estrellas, 5 ondas, 5 cuadrados y 5 cruces. Con eso se hacen baterías de experimentos y se supone que puedes atribuir al azar 5 aciertos de cada 25 pruebas. Si nosotros, tú y yo, ahora nos ponemos a hacer un ejercicio de telepatía a ver si adivinas las que yo estoy pensando, si aciertas 3 o 4 o 5, vale, eso se atribuye al azar. Ahora, si aciertas 18 o 22, cuidado, aquí sí hay actividad, sí. Bueno, pues Mónica Nieto acertó 20 de 20 veces, es decir, todas delante del notario, que estaba flipando. Pero es que además acertó en 10 ocasiones sucesivas, es decir, acierta en 10 de 10 el color de unas tarjetas que también metían dentro de esa caja y que ella no podía ver. Y acierta en 4 ocasiones, de 4, o sea, en todas, una palabra escrita dentro de una cartulina que metían dentro de esa caja opaca que Mónica no podía ver. Es decir, no podía ver a través de esa caja, ¿no? Esto en 4 ocasiones delante del notario, y resulta que Mónica acierta las 4 veces esa palabra.
Vamos a escuchar ahora al investigador Rafael Rivera, que cuenta un detalle muy interesante que sucede durante una de esas pruebas a Mónica Nieto delante del notario y además del ayudante del notario. Sucede algo muy curioso. Escuchamos a Rafael Rivera. Es decir, ella en el campo experimental, con el grupo de investigación, en el laboratorio, en circunstancias también difíciles, pero con un grupo reducido de personas que estaba ella habituada desde el principio de la investigación a que trabajen con ella, pues no tiene ningún problema. Es más, incluso también en otras situaciones, como ante notario, era más rápida su respuesta que el tiempo que empleaba el notario y el secretario en la notaría para introducir el color en la caja. Es tremendo. Eso era cosa de 30 segundos, o la carta Stener, en 30 segundos o un minuto máximo. Es decir, que antes de que metiera la carta con ese color o con esa figura, en lo que respecta a las cartas Stener, antes de que el notario metiera esa carta dentro de la caja, Mónica ya estaba acertando cuál era esa carta. Sí, aquí pasamos ya a la fase 2 vale. de la investigación. Pero espera, antes de ir a la fase 2, porque me gustaría antes centrarme en otra cuestión que es quizás el asunto más personal, ¿no? Vinculado a Mónica y cómo ella vivió este tipo de experiencias, ¿no? Porque si os parece, vamos a escuchar a Mónica Nieto y a su madre hablando en un programa de la Radio Gallega del año 1988, si no me equivoco. Sí, correcto. Un programa que se llamaba Tras do Silencio, precisamente sobre la vida de Mónica, cómo le afecta todo esto y la conclusión, al menos lo que dice Mónica y lo que dice su madre. Mónica, y también que decir que está hablando delante de su madre, lo que ellas cuentan es que, bueno, esto para la niña es un divertimento, pero que su vida sigue siendo bastante normal. La escuchamos. No ha cambiado nada, hombre, un poco más de expectación sobre la familia y otro periodista, un poco más, pero vamos, nada más. O sea, por lo demás, tu vida es una vida absolutamente normal, como otra chavala de tu edad. Sí. De vez en cuando me piden una demostración o algo así, o que si les puedo hacer alguna cosa, pero me tratan como si fuera una chica normal. Pero me han dicho que, por ejemplo, puedes incluso, o tienes capacidad incluso de ver las palabras escritas a cierta distancia, sin que, o estando ocultas. Esto te vendrá muy bien para los exámenes, ¿no? Bueno, sí, el profesor escribía los exámenes en la clase, sí, pero la mayoría de las veces los escriben en su casa y como no sé a qué hora los escriben, pues no suele servir casi nunca. Una vez o dos lo he hecho, pero claro, en los 5 minutos que teníamos antes de que hiciera las preguntas no me da tiempo a leerme mucho las preguntas. O sea que puedes incluso leer las preguntas de un examen. Sí. Esto puede resultar fantástico. ¿No te envidian tus amigas? Bueno, la verdad es que tampoco tienen por qué envidiarme. Yo creo que eso lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que no lo tiene suficientemente desarrollado. Y yo muchas veces intento que ellas lo hagan. Lo que pasa es que no sé por qué no son capaces. ¿Estás más interesada por la parapsicología o te interesa la parapsicología tanto como a tu madre? No, a mí la verdad es que no me gusta mucho la parapsicología. A mi madre sí, a mi madre le gusta bastante. Y en ocasiones sus capacidades también generaban alguna pequeña envidia en sus compañeros de colegio. Esto explicaba Mónica Nieto. ¿Te miran en el cole como un bicho raro? No. ¿Y haces demostraciones allí? Pues he hecho algunas, vamos, pocas, pero he hecho. ¿Y causas alguna envidieja? Alguna vez que otra. ¿Y utilizas alguna vez tus poderes como arma contra los mayores? No. Nunca. ¿Y tu madre qué dice de esto? Pues nada, le gusta porque a ella siempre le han gustado mucho estos temas. Está contenta de que lo haga. ¿Y qué te es más difícil, aprobar un examen o doblar una cuchara? Doblar una cuchara. No me extraña. ¿Y haces más cosas como leer el pensamiento? ¿Puedes leer el pensamiento? Pues sí, ahora estoy haciendo unas pruebas de clarividencia, ¿no? Sí. Para ver si puedo ver a través de cuerpos opacos. Sí. Y bueno, hasta ahora han sido positivas. Manuel, lo comentaba Mónica en este corte de voz que acabamos de escuchar. Digamos que una segunda fase de la investigación tiene que ver con la clarividencia. Y quizás muchos de los que nos están escuchando dirán, bueno, después de las pruebas de doblar metales a distancia, esto de la clarividencia, peccata minuta. Pero no. No. Y te cuento cómo pasó. Cuando ya no queda duda de que estamos ante una auténtica anomalía de la naturaleza, pues claro, lo que te planteas es ¿y hasta dónde puede llegar?
¿Y hay algo más que pueda hacer? Entonces al pobreño de Juan Carlos Hernández Cárrica se le dice, oye, pues vamos a hacer lo que hacemos siempre. Cuando digo lo que hacemos siempre es que en aquella época, en mi generación, yo mismo lo he hecho en La Coruña. Yo con mis colegas del Grupo Fénix hacíamos pruebas en colegios, con los niños, el GB. A ver si quién adivina qué carta hay aquí y tal, para intentar encontrar psíquicos, ¿no? Y eso CEPEX lo había hecho mogollón de veces en colegios cacereños. O sea que lo de las cartas Zener era pecata minuta. Pero claro, cuando empieza a probar lo de las cartas Zener, primero con los naipes de cartón, con Mónica, Juan Carlos flipó. Dice, pero esta niña es un monstruo. Es que acierta todo. Oye, a ver, entonces es cuando él fabricó los generadores aleatorios, como hizo nuestro Carlos, Gabriel Fernández, también fabricar ya un sistema que no dependa de que tú estés barajando las cartas, sino que es un sistema eléctrico, y aquello era flipante. Y entonces ya se plantearon, bueno, vamos a ver si es capaz de hacerlo sin ver la carta, introduciendo la carta en una caja de cartón o una caja de madera. Y adivinaba. Y entonces vamos a probar con colores. Y los adivinaba. Oye, si adivina las cartas Zener y adivina colores, vamos a probar a escribir un texto. Y lo leía. Vamos a probar a escribir una frase. Y de hecho es muy interesante cuando ya se vuelve a acudir al notario, que ya sabía de qué iba el tema, decía, joder, estar otra vez aquí los cazafantasmas. ¿Y ahora qué? No, venga, Corea ya es para una cosa de telepatía y clarividencia. Vale, pues venga, vamos allá, levanta acta. Y el notario lo recoge, que en las pruebas que vio solamente se equivocó en una letra de una frase. Dijo de y era del. Algo así, sí, exacto. Y el notario, claro, flipado. Pero ahí ya el caso da un giro de 180 grados porque se presenta públicamente. Se presenta en un congreso que se celebra en Cáceres. Pero espera, antes de ir a esa parte, seguimos con las pruebas de clarividencia porque, como tú muy bien acabas de comentar, Mónica era capaz de leer no solamente palabras, sino también frases enteras que habían sido escritas en una serie de cartulinas, y esas cartulinas se introducían dentro de una caja opaca, de cartón o de madera, y Mónica... O de plástico, yo he usado varias. Vale, y Mónica era capaz de leer palabras y frases enteras. Así lo explicaba el investigador del CEPEX, Rafael Rivera. Estudiamos la clarividencia. Y claro, aquí dentro de la clarividencia, aparte de las experiencias que ella ha estado haciendo ahora de cartas Zener y de colores, hay una muy importante que tiene un enorme valor estadístico y además científico, y es el de clarividencia leyendo frases completas de 4, 5, 6 letras. Todas estas experiencias creo que es interesante además añadir que se han hecho incluso ante notario. Es decir, el notario ha ido levantando actas de cómo se ha llevado a efecto esta investigación, qué experimentos se han hecho, de qué manera y los resultados. Entonces ella ha sido capaz de leer cosa tremenda, porque cada palabra, evidentemente, cada letra es un acierto. Entonces, si una oración tiene 6 palabras y cada palabra tiene 4 letras, tenemos 24 aciertos. Y es muy curioso porque la técnica de Mónica Nieto para averiguar qué estaba escrito en esas cartulinas que estaban dentro de unas cajas opacas consistía en imaginar que quemaba la caja para ver qué había en su interior. Y así lo explicaba la propia Mónica Nieto en el programa A Noite das Badaladas de la Televisión de Galicia. Programa, por cierto, en el que además hizo una demostración y adivinó el color de la carta que el presentador había introducido dentro de una caja. Bueno, nosotros hemos preferido, aunque tú tuvieras un poco de vergüenza porque sería esta caja así tan parcheada y tal, hemos preferido utilizar tu caja. ¿Estás en disposición de que intentemos averiguar, por ejemplo, que yo coja un color, lo coloquemos aquí dentro al azar? Por supuesto, yo lo voy a coger al azar, lo vamos a colocar aquí dentro. ¿Y estás en disposición de intentar averiguarlo, adivinarlo? Bueno. Luego veremos qué color es, que yo tampoco lo he visto. Metemos en la caja, ¿hay que meterlo de alguna manera? ¿Boca abajo, boca arriba, de alguna manera? No. Bien. ¿Cómo es que haces para poder verlo? ¿Te concentras simplemente? Bueno, yo me concentro y entonces con la mente intento quemar la caja como en un agujero, y es cuando veo el interior de la caja, el color que hay dentro. ¿Puedes intentarlo ahora? Bueno.
sé se os espectadores escoitaron, dixo fucsia. Eu non sei que color é, pero lo vamos a averiguar ahora mesmo. Bueno, pois imagino que isto é fucsia. O sea que funcionou. ¿Agora estás más tranquila? No, pero bueno. Ainda non estás tranquila. Y en el mismo programa de la Televisión de Galicia también acierta qué Cartacener había dentro de la caja. É unha estrela. Efectivamente, tratábase de unha estrela. Imagino que os espectadores verían que era unha estrela. Efectivamente. Bueno, esto demuestra que es posible. Y también en un programa de la televisión italiana, Mónica Nieto averigua el color de una cartulina dentro de una caja. Y lo curioso es que Mónica, para concentrarse, necesitó que le pusieran música nada más y nada menos de Michael Jackson. Esto a mí es que me mola un montón. Chiaroveggenza. Colores? Sì. Sì? Allora, questi sono i colori. Li mescolo, da questa parte sono soltanto bianchi. Scelgo uno e lo metto qui. Ok. ¿Puedes poner música? Sí, claro. Ya. Gris. Grigio. Correcto. E gris. Es que cuanto más escucho a Mónica, mejor me cae, ¿no? Porque estoy viendo una niña normal y corriente que de pronto se ve metida en una vorágine, que bueno, ni le va ni le viene, viaja, conoce gente, pero llega un momento que ya se aburre y es que necesita para concentrarse música de Michael Jackson. Bueno, pues como cualquier niña de 14 años en esa época, que podía ser Michael Jackson o cualquier otro. O Ricky Astley, era Michael Jackson o Ricky Astley, Dios, es Ricky Astley de las pelotas. No, pero te contextualizo esto, que la que hemos escuchado es María Rosario Mayo, la actriz famosa como la Lozana andaluza, que hacía un programa en la televisión italiana y que como docenas y docenas y docenas de periodistas de todo el mundo viajaron a Cáceres cuando estalló la bomba. La bomba estalla a finales del 88, o sea, 1987 y 88 es toda la primera fase de la investigación, cuando la Junta de Extremadura, a pesar del interés y las promesas del presidente, no aporta nada y ya se quemaron todas las naves, ya se llevó al notario, se llevó al hospital, se hizo todo lo que se podía hacer. Entonces, Rafa decide, vamos a dar a conocer el caso. Durante un tiempo, nosotros sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero el caso no era público. La bomba estalla cuando se hace público. Y cuando sale Mónica, claro, lo peta. Acabamos de escuchar a Tola. Tola, en ese mismo programa, reconoce que él dobló un metal con la ayuda de Mónica, pero que lo dobló él. Sí, que lo dobló él, lo dice en ese programa. Claro, que es flipante. En su despacho, antes de entrar a plató, y al final es el propio Tola, de algún modo inducido por Mónica, el que consigue doblar, no sé si era un tenedor o una cuchara, y entra al plató completamente alucinado. Claro. Bueno, y no es el único, ha habido otros muchos. Lo que quiero decir es que entre la primera fase y la segunda se presenta el caso públicamente y Mónica pasa de ser una niña completamente anónima a una superstar. Y es cuando la empiezan a invitar a programas de televisión, pero lo interesante es que periodistas de todos los medios, bueno, yo es la primera vez que hago un póster en un cuaderno de campo, pero he hecho una a doble página, he metido recortes de periódico de prensa alemana, italiana, japonesa, hablando del caso de Mónica Nieto para que se vea gráficamente que aquello fue la leche, ¿no? Y claro, cuando todos los periodistas llegaban a Cáceres, pues lógicamente decían, oye, tú eres la que tiene poderes, hazme una prueba, y se la hacía. Y entonces el cronista, en su crónica, decía, oye, yo es que no creo en esto, pero es que lo ha hecho. O sea, el volumen de testimonios es absolutamente abrumador. Mira, ahí hay alguna cosa que para mí fue importante porque nos enseñó cosas, por ejemplo, cuando vinieron los japoneses. Cuando vinieron los japoneses, hicieron las pruebas con Mónica, como todos los demás, pero claro, cuando tú escribes una frase, pues la escribes en español. Si eres María Rosario Mayo,
pues la escribes en italiano. Pero bueno, la grafía es la misma. Pero claro, los japoneses no, es que los japoneses escriben en japonés. Y entonces hubo un equipo de la televisión japonesa que, haciendo una prueba con Mónica, escribió una palabra, y ahí es donde yo me di cuenta de que no era una cuestión de telepatía, sino de clarividencia, que a veces es muy difícil de discernir, ¿no? Cuando, si yo te digo, voy a meter un objeto dentro de una caja, a ver si lo adivinas, y lo adivinas, siempre tienes la duda, bueno, ¿es que yo le he enviado esa información o es que él realmente, en este caso... Otra de las muchas cosas que yo aprendí con el caso de Mónica, esa duda no existe porque él había escrito la palabra algo así como joven o chica, algo como chica pero en japonés, ¿no? Uh-huh. Si fuese una cuestión telepática, Mónica describiría una chica joven o un adolescente. Ella se limitaba a garabatear en un papel los trazos que estaba viendo, que eran la palabra chica en japonés, pero ella no habla japonés. Claro. Entonces, ahí sí se ve la diferencia. Y como quedaban tan flipaos, luego se la querían llevar a su país. Es decir, que Mónica lo que hizo fue escribir esa grafía japonesa que significaba chica. Lo que acabamos de oír, esa imagen de que ella quema la caja para ver el interior, ¿tú sabes dónde está sacada? Es Superman. Los rayos X de Superman, del cómic. Cuando representas a Superman con sus rayos X, ¿qué hace? Pues en la pared hace como un agujero con los rayos que le... Claro, es que era una niña, joder. Y además, un día yo recuerdo que le hago una perrería, le cambio la caja, y otro día le digo, oye, pues sin caja, venga, te pongo la carta encima de la mesa a ver si puedes verla. Y claro, es delicioso. Me dice Mónica, joder, pero mano, ¿estás tonto? ¿Cómo voy a verla? Si quemo la carta... La estoy quemando, ya no veo lo que hay porque la quemo. Nada, coño, tiene razón. Me dice, si no, tendría que meterme debajo de la mesa y quemar la mesa para ver... Que son razonamientos como muy inocentes, ¿no? Como muy infantil, como de una niña de 14 años. Y ya lo flipante es cuando se la llevan a Japón. El viaje a Japón es alucinante. Allí la llevan a un programa que he subido también a YouTube. Tienes el enlace, tienes un código QR para que cuando llegues a ese momento yo te diga... Cuando yo te cuente. Y entonces cogen a Mónica, se la llevan a Japón. Yo además eso lo viví en tiempo real porque a mí me escribían. Tengo las postales desde Japón y las cartas de Mónica. ¡Ay, esto es muy chulo! Ahí los chinitos, no sé qué. En Tokio. Y en un plató rodeado de miles de cámaras. Le llevan a un físico de la Universidad de Tokio, muy desconfiado. Le hacen una prueba de SP con una carta. La cierta. De percepción extrasensorial. De percepción extrasensorial. Le dan una lámina de metal que el mismo físico repasa, es un detalle que a mí me encanta, antes de meterla en el tubo de ensayo, la repasa él, en todo esto en tiempo real, ¿eh? La lámina la mete en el tubo de ensayo, se la dan y la dobla. Y esto está grabado en vídeo. Y yo te subo el vídeo y te digo, mira, aquí tienes el código QR, míralo tú. No puedo hacer más. O sea, ya no puedo ponértelo más fácil, ¿no? Esa es otra cuestión muy interesante del libro, que no solamente son 700 páginas, un montón de documentos, un montón de fotografías, sino que está repleto de códigos QR que llevan a los lectores a diferentes vídeos para que ellos mismos observen muchos de los experimentos de los que hablas en ese libro. Y pruebas en tiempo real. Ahí hay cosas que he hecho yo con ella. Que salgo yo metiendo la carta en la caja, se la doy. Conmigo no solía utilizar la música porque lo de la música no es un capricho. Es que tú imagínate, Mónica, sentada en un sofá, que también está el vídeo, que también lo he subido, que también lo pueden ver. Mónica, con una estrella de cine que a lo mejor tú que eres muy joven no te acuerdas, pero la Lozana Andaluza, tu padre seguro que se acuerda, como se acuerda el mío, de quién era la Lozana Andaluza. Y con María Rosario Mayo, con el regidor, el técnico de sonido, los cámaras, iluminador, toda la pobre niña rodeada de gente. Oye, ¿puedo poner música? A ver si me aíslo un poco de esto. Era por eso, no por otra cosa. Hablabas antes, Manuel, de un investigador del CEPEX, Juan Carlos Hernández Carrica, que falleció prematuramente. Y si te parece, vamos a escuchar a este investigador que describe en el siguiente corte de voz que vamos a escuchar todos los controles a los que era sometida Mónica mientras intentaba doblar metales a distancia o adivinar las palabras escritas en cartulinas dentro de cajas. Escuchamos a Juan Carlos Hernández Carrica. Dentro de la PECA, de la psicocinesia, un doblaje de metales de Mónica, se ha utilizado el galvanómetro, que medía constantemente en todo momento el estado de relajación de Mónica. Se ha utilizado el electrocardiograma, que medía constantemente los latidos del corazón. Variaban. En el momento que se producía el doblaje de metales, aumentaban las pulsaciones. Se ha utilizado el electroencefalograma,
que bueno, medía 4 ondas cerebrales, beta, alfa, teta y delta, puesto que las demás son filtradas por el aparato este y no las dice. Y bueno, en el momento en que doblaba metales también, acusaba ondas cerebrales alfa. Esto es curioso, acusaba ondas cerebrales alfa y además de eso aumentaba la temperatura de su cuerpo. Claro, pues sí, Juan Carlos, que murió muy joven, en 1999, de una forma además muy triste, muy traumática, era el alma mater de toda esa parte de la investigación, y además que era un catobi. Un catobi es, como dicen en Cáceres, cacereño de toda la vida, catobi. Estos son los cacereños orgullosos de pura raza, ¿no? Como Mónica o como Pedro Criado. Y un tipo que hizo unas aportaciones enormes a la parapsicología. Yo incluso le organicé unas charlas en La Coruña. Yo no sé si, Carlos, tú llegaste a conocerlos. A Juan Carlos. Sí, yo lo conocí. Sí, además estuvimos intercambiando algunas ideas sobre aparatos electrónicos y demás. Claro. Pues me da mucha rabia y me da mucha pena, me da mucho coraje que personas como Juan Carlos Hernández Cárrega hoy no los conoce ni Dios. Es como si no hubiesen existido, ¿no? Como muchos otros personajes que aparecen, que es precisamente lo que intento reivindicar, la memoria de estas personas que no solo existieron, sino que fueron y son ejemplo para quien quiera acercarse a la parapsicología de verdad. No la de chichinabo, no la de entretenimiento, como dice el profesor Pérez Navarro, la parapsicología científica, que se puede. Y los referentes que no tenemos muchos en la historia de la parapsicología española, y Juan Carlos Hernández Cárrega fue uno de ellos. Y hablabas tú antes, Manuel, que por la casa de Mónica Nieto pasaron infinidad de investigadores, de curiosos, de periodistas, de reporteros de televisión, y todos le pedían que hiciera algo. Y tú mismo llevaste a cabo varios experimentos con Mónica Nieto dentro de, digamos, esos experimentos que hacía el CEPEX, y también a veces cuando ibas a visitarla y le pedías que hiciera algún tipo de prodigio psíquico, ¿no? Pero fíjate que hemos rescatado una anécdota. En este caso es el presentador del programa A Noite das Badaladas de la Televisión de Galicia, que cuenta una anécdota de Mónica con un cámara de televisión de ese programa, que sospecho que era un cámara de televisión que fue contigo a grabar a Mónica Nieto. Vamos a escuchar al presentador de este programa, A Noite das Badaladas de la Televisión de Galicia, contando esta anécdota que a mí me parece muy interesante. E algunha que outra cosa máis, tamén pode adiviñar un nome escrito. Digamos que isto é unha caixa que non ten ni tampa, pero sí cartón, porque é unha caixa de cartón. E ademais é a carta que sempre leva Mónica. E a mí resultame francamente enigmático. Por que, Mónica, sempre utilizas esta caixa? Podría ser outra calquera, ¿no? Sí, bueno, pero lo que pasa es que empecé los experimentos con esa caja y ya me he acostumbrado a ella. Entonces le he cogido cariño y es la caja que suelo utilizar. Lo puedo hacer en otra, pero prefiero esa. A mí un cámara de Televisión de Galicia que fue a Cáceres me contó que cogió una caja de vídeo, le metió la carta porque él no creía esto y lo adivinaste. Manuel, estaba yo presente. Claro, me lo imaginaba. ¿Verdad? Sí, lo que te he dicho antes, yo entiendo que esto es increíble. Yo lo entiendo. O sea, a mí me cuesta creerlo a pesar de haberlo vivido. Para alguien que no lo haya vivido. Y además estamos tan acostumbrados a la paja que cuando encontramos la aguja es muy difícil. Por eso me he esforzado tanto en subir tantas evidencias. Y decías que yo participé, que tal. Pero es que además de eso, yo tuve un privilegio que nunca había contado, que se enterarán los compañeros de investigación ahora, es que yo me escribía con Mónica sin que ellos lo supieran, porque ellos querían tener el control del caso, ¿no? Luego ya entendí por qué. No querían perder, que nadie tuviera demasiada relación. Pero claro, yo por mi edad, que era poco mayor que Mónica, el más joven con diferencia, y teníamos, y seguimos teniendo a fecha de hoy, muy buen rollo. Aquí reproduzco una serie de cartas con unos dibujos que ya entramos en la tercera parte de la investigación, que es cuando Mónica empieza a tener unos sueños extraños, empieza a lo que llamamos hialoscopia en parapsicología, que es la capacidad de percibir imágenes en una superficie lisa, lo de la bola de cristal de Paloma Navarrete, bueno, pero con un vaso de agua, como este. O sea, imagínate que tú mirando fijamente este vaso de agua que tenemos aquí, pues tienes la impresión de que hay formas que te sugieren ideas. Probablemente fue el primero que supo esto, como luego fui el primero que supo otra cosa, que cuando ella, y esto me parece un detalle
fascinante, porque lo mismo que le ha pasado a muchos psíquicos. Claro, un día Mónica me dice, pero todo esto, ¿para qué vale? O sea, yo estoy harta ya de doblar cucharas, ya no tenían cubertería que doblar, tenían que bajar al chino a comprar cada vez que venían periodistas. Oye, niña, bájate a comprar ahí unos cubiertos y unos tenedores que ya no quedan en toda la casa. Vamos a comer con las manos. Pero ¿y esto para qué? Yo voy a ver una carta, tal. Yo quiero hacer algo útil. Yo quiero que esto valga para algo. Y un día me dice, joder, el otro día no digas nada, Rafa, y tal, pero el otro día se cayó un compañero de colegio y se hizo daño a una pierna. Luego continúas, pero vamos a escuchar a Mónica Nieto contando precisamente esto de lo que tú estás hablando. Pues no has intentado averiguar si tienes más poderes, si tienes, por ejemplo, capacidades para sanar o para curar. Bueno, ahora estamos comprobando, parece ser que veo el cuerpo humano como si tuviera rayos X en los ojos. Entonces, tal vez más adelante pueda curar a las personas, pero claro, eso todavía no está comprobado. Y para todos estos fenómenos tiene que haber una serie de estudios hasta que se compruebe la veracidad. ¿Tú te sientes de alguna manera un poco elegida? No, yo pienso que eso tiene toda la gente y que tal vez yo lo haya desarrollado antes por alguna cosa, pero vamos que... ¿Una casualidad? Sí. Manuel, o sea, que ella estaba completamente aburrida de adivinar cartas Zener, de adivinar frases y palabras dentro de cajas, de doblar metales, y ella pensó, ¿cómo estas capacidades pueden ser realmente útiles? Porque esto no vale para nada, doblo metales, vale, adivino palabras, pero ¿cómo puedo ayudar a los demás? Y es cuando te cuenta esta anécdota con un compañero de clase al que logra, digamos, curar de una pequeña lesión. Cuenta esto. Sí, a ver, primero hay que entender que seguimos estando con una niña que ya tiene 15, 16 años, que está ya un poquito hasta el moño, pero que es normal. O sea, yo me imagino que a Leo Harlem o a cualquier humorista, cada vez que va a una boda, un bautizo, o una comunión o una reunión de amigos, oye, tú eres el de la tele, cuéntame un chiste. Bueno, pues te cuento un chiste. Luego viene tu cuñado, oye, cuéntame un chiste. Te cuento un chiste. Luego viene el primo del cuñado, cuéntame un chiste. Viene el de Telepizza, su pizza, ay, cuéntame un chiste. Que llega un momento que ya estás hasta las... Pero yo soy mago. Yo hago cosas de ilusionismo. Entonces, llega un momento que ya te aburre cada vez que alguien dice, mira, este es Manuel que hace magia, oye, hazme un truco. Tal, y luego viene el otro, oye, hazme un truco. Ah, tú eres el de, hazme un truco. Llega un momento que dice, oye, a cagar, dejarme vivir ya, ¿no? Pues con Mónica pasaba un poco lo mismo, solo que ella seguía plegándose mientras era menor de edad a los deseos de su madre. Pero ella quería que eso valiese para algo. Entonces un día me cuenta eso, de que se había caído un compañero del colegio, que ella le había aplicado las manos y que el chaval decía que le había aliviado. Y yo hablé con él, yo me fui al colegio y hablé con los compañeros de Mónica. Porque luego también, no lo hemos comentado, había muy buen rollito, se la quería, era una niña querida por sus amigos, pero también había cabrones, como en todos lados. Oye, Mónica, dóblame esta farola. Oye, Mónica, que arréglame la chapa del coche, que tengo un bollo. Oye, que eso también influyó después en que se cansase un poco. Y luego está el tema de los dibujos y las visiones, que aquí reproduzco varias cartas que ella me manda con unos dibujos, porque ella me preguntaba a mí, ¿tú entiendes qué es esto? Que esto que veo en sueños, esto que veo en la bola de cristal, pero el tema de la bola de cristal, junto con la segunda fase, la de la percepción extrasensorial y lo de la clarividencia, es lo que nos lleva a la tercera. Si Mónica cree o vemos que aparentemente puede percibir información a través de cuerpos opacos, ¿qué pasaría si observa un cuerpo humano? ¿Podría detectar algún tipo de enfermedad o de tumor? Y se hicieron una serie de pruebas ahí con los médicos. Y si lo detecta, ¿podría ayudar de alguna manera? Y aquí entramos ya en el terreno. Cuando hablamos de salud, aquí ya hay que ser muy, muy, muy prudente. Pero es cierto que lo mismo que le ocurrió a Matthew Maney, por ejemplo, el psíquico británico, que es de los pocos que hasta la Sociedad Española de Parapsicología, que experimentó con él, dicen, no, este tío era auténtico, este tío hacía cosas. Claro, pues Matthew Maney, pues como Mónica, estuvo doblando cucharas y haciendo historias por un montón de países, un montón de laboratorios, hasta que un día dijo, a ver, que yo quiero hacer algo útil con esto, que esto valga para algo, ¿no? Pues es normal, es el intentar ser útil, y esto ocurrió ya hacia el final del caso. Pero ocurrió algo peor. Y es que cuando Mónica se convierte en un personaje mundial, internacionalmente famoso, llega la ambición y la avaricia. Y esto tampoco me lo han contado.
Yo viví personalmente situaciones en casa de Mónica, que fue además lo que me llevó a dimitir del CEPES y de mi vocalía y mi consonante y todo, y decir, esto a mí no me va. Yo no soy juez, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Yo hago lo que a mí me parece correcto, ¿vale? Porque ahora ya empezará, ya está Carballal. Yo un día, por ejemplo, recuerdo que Teresa tenía muy buen rollo conmigo. Además, incluso me contó cosas. La madre, sí. Me contó cosas que no había contado antes también. Y un día me invitan a comer. Ahí, estaba yo solo, ¿eh? Me dice, oye, ojo, pues quédate a comer, que está Mónica, está el hermano. No estaba la hermana ese día. Entonces estábamos comiendo Mónica, su madre, el hermano y yo. Comiendo en su casa. Y suena el timbre. Ding dong. Y Teresa abre. Y es un sistema de estos de paquetería, de mensajería, de estos de tipo seguro, MRU, no recuerdo cuál era, que llegaba desde Alemania. Esto lo viví yo, Miguel, te doy mi palabra. Y entonces era un telegrama, un sobre urgente, una cosa así. Teresa lo abre y me dice, mira Manuel, qué desfachatez, y me lo enseña. Y era una carta que mandaba un tipo que no recuerdo, creo que sé quién es, pero como no estoy seguro no me he atrevido a poner el nombre, pero creo que sé quién es, pues ya tiene precedentes. Un tío que se presenta como el heredero en la investigación del doctor Hans Bender en la Universidad de Friburgo de Brisgovia en temas parapsicológicos, y que a raíz de un artículo publicado en la revista Esotera, que también fueron a Cáceres, ya fueron de los que fueron a ver a Mónica, había tenido conocimiento de sus capacidades paranormales y querían hacer un experimento con ella, consistente en que adivinase los números que iban a salir en la quiniela de Alemania de la semana siguiente, para lo cual le mandaban un boleto que debía devolver rellenado con los números que iban a salir. Esto lo vi yo con mis ojitos, ¿no? Y esto ilustra lo que pasó, que empezaron a revolotear los buitres para intentar sacar tajada. Trozo de tarta, para ser exactos, porque otro día me dice Mónica, oye, mira, ¿a ti qué te parece esto? Entonces me enseña un folio como este, en el que habían dibujado una tarta. A mí me parte el alma decir esto, te lo juro. Me parte el alma porque yo tenía muy buena relación con esas personas, que se va a acabar ahora, al salir el libro, al contar esto, porque yo esto no lo había contado nunca. Y me dice Mónica, mira, es que me han puesto esto, claro, como ahora nos invitan a las televisiones por ahí y las televisiones pagan, pues claro, me han dicho que ahora esto es como una tarta, ¿no? Entonces la tarta, como una tarta de cumpleaños, hay que dividirla, un trocito para papá, un trocito para mamá, otro trocito para ti y otro trocito para mí, que soy el investigador. Te llevo por ahí, por ejemplo. O otro viaje más, que llego a Cáceres y me encuentro con que le han montado a la niña, y además lo reproduzco porque lo conservo, un chiringuito para magnetizar con su energía supranatural unos colgantes del poder místico de su puta madre, no sé de qué. Bueno, por aquí está, no lo voy a buscar ahora porque me pone mala hostia. Eso fue una idea de un joyero de Elche a través de otro amigo mío para sacar pasta, ¿no?, del caso. Repito, que cada uno haga lo que quiera. Yo no soy juez, no estoy cuestionando a nadie, pero tú lo sabes porque lo hemos discutido muchas veces. Yo creo que cuando se mezcla la pasta con la investigación, se jode todo. Entonces yo ahí dije, hasta aquí. Yo no quiero formar parte de esta mierda, no quiero que me salpique, no quiero que nadie diga, mira, estos investigadores. Ahí es donde yo dejo la historia. Y probablemente por eso, fíjate tú, yo creo que quizá fue eso, porque en ese momento, cuando Mónica cumple los 18 años, se pira, corta relación con todo el mundo, menos conmigo. Pero quiero decir con esto, que cuando entró la ambición, o sea, ahora dirá, ya está Carballal, no, tú tienes que cobrar por tu trabajo, tienes que cobrar por tu tiempo, lo que tú quieras. Yo llevo 30 años haciendo una revista gratuita y la voy a seguir haciendo gratuita. No juzgo a nadie, que cada uno haga lo que quiera, pero a mí aquello me pareció un error y al final Mónica, que ya cumplía 18, que no era tonta, no era la niña de 14 años que hacía lo que le mandaba a su madre, dijo, pues le vais a sacar la pasta a vuestra prima Rita. ¿Y sabes algo de cómo es en la actualidad? Como que claro, Mónica Nieto sigue teniendo esas capacidades, las sigue usando, se olvidó del todo. No, a ver, o sea, ella no las usaba
las usaba cuando era niña y la madre le decía, oye niña, que estamos en el cumpleaños de tía Pili, dóblale una cuchara, y la otra canta una canción y la otra cuenta un chiste. No, Mónica, ya cuando volvimos a vernos en 98, ella ya se había casado con Jorge, que es un empresario cacereño y escritor, tiene varios libros, varias novelas muy buenas publicadas, ya tuvo sus hijos que no han heredado sus capacidades, y es una mujer a fecha de hoy, ya digo que estuve hablando con ella hace poquito para decirle que sacaba el libro, feliz, con una relación de puta madre, lleva con Jorge desde entonces, con sus niños, con sus historias. Si sigue usando sus capacidades, yo sospecho que sí, pero de forma más rentable. Y no hablo de dedicarse a leer las manos ni nada parecido, sino porque, digamos, que han sido emprendedores en negocios que han funcionado muy bien. Y a mí nadie me quita la cabeza que si tú tienes una habilidad, pues no sé, para la lógica o para las matemáticas, o tienes buena memoria, la vas a utilizar, ¿no? Si te quieres meter en un tema de bolsa o un tema de negocios, pues hombre, Mónica tiene una habilidad. Y creo que otra evidencia más es que le va de puta madre económicamente en la actualidad. Así que yo sospecho, no me lo ha dicho, tampoco se lo he preguntado, ¿no? Oye, ¿tú con esto has hecho trampa en la lotería? Pero sospecho que sí, porque mi impresión, tanto con el caso de Mónica como otros, y es lo que intento transmitir, esto es una anomalía de la naturaleza, que es extraña, que es insólita y que es infrecuente. Por eso lo llamamos anomalía, que esto lo hemos discutido muchas veces, porque las anomalías son excepciones de la regla. Son la aguja en el pajar, pero son naturales. No es algo sobrenatural. Tener 6 dedos no es algo sobrenatural, no es un castigo divino, ni es una maldición, es una anomalía. Tener hipertricosis es una putada. Te gastas una pasta en cuchillas de afeitar, pero no es algo que venga de seres extraterrestres, es algo natural. Entonces, hay personas que tienen una capacidad, un talento, una habilidad para algo concreto, y yo creo que esa es que eso es una de las cosas, otra de las cosas que aprendimos del caso de Mónica. Porque luego, además, lo que ocurrió con Mónica fue determinante para lo que pasaría un par de años después con Inés, con el otro caso, que es que todavía mucho peor, mucho más increíble. Pero eso ya lo contaremos en otro programa de Protagonistas de lo Insólito, y de todas formas, aquellos de nuestros oyentes que quieran empaparse también del caso Inés, pues lo tienen en este libro, En Investigación Sí, de Manuel Carballal. Decías ahora, Manuel, que a Mónica le va muy bien económicamente, con su familia, que está muy feliz, y yo que me alegro, porque yo que no conozco a Mónica Nieto personalmente, pero a través de lo que tú me cuentas y de esas intervenciones en medios de comunicación en esa época, a mí me transmite un buen rollo tremendo. Sí. A mí me parece una buena gente enorme, una niña normal y corriente que de pronto se ve dentro de un barullo que al principio supongo que le haría gracia y al final ya le cansaba un poco, y al final a los 18 años pues decidió, yo creo que hacer lo correcto, que es vivir su vida y buscar su felicidad y mandar al cuerno a los cientos de periodistas, de investigadores, de interesados, de aficionados que querían saber algo más de Mónica. Así que yo me alegro muchísimo, que le vaya muy bien porque se lo merece. Pues suscribo lo que has dicho. Pues sí, esto es una cosa que bueno, ya desde aquel entonces ella, por lo que se ve, pues no le interesaba el tema en sí, y bueno, yo creo que dejó ese legado en ese sentido, y que me parece muy bien que haya hecho su vida con lo que le hace feliz o con lo que le gusta. Yo creo en este mundo de las anomalías y de los misterios, en el que quizá, yo no me atrevo a dar un porcentaje, pero igual el 70, el 80, el 90% es basura, es ruido, es engaños, es exageraciones, es fraude. Cuando tienes la oportunidad de encontrarte con algo auténtico, aunque te quiebre el cerebro, aunque te despedace tus esquemas, yo creo que aquí Carlos y yo somos privilegiados. Carlos por haber vivido lo que vivió con Anabela Cardoso, que a mí me parece una historia, le dedico un capítulo muy detallado y a mí me parece absolutamente increíble.
Yo lo viví con Mónica y con algún otro caso, y es un privilegio. Porque es al final esa luz que tienes, ese faro en la niebla, ¿no? Entre tanto ruido. A veces, yo lo entiendo y lo veo por otros compañeros, a veces nos plegamos ya al desencanto. Yo lo noto con muchos compañeros. Después de tanto fraude, tanto engaño, al final le dicen, mira, todo esto es una mierda, todo esto es una tomadura de pelo, aquí no hay nada. Y nos olvidamos de la ilusión con la que comenzamos en estos temas. Yo lo comparo con un viaje en coche. Cuando tú te sales a la carretera todo ilusionado, voy a el depósito lleno, todo guay, pero las ruedas, todo se va erosionando con el uso, ¿no? Y a fuerza de desencantos, yo creo que muchos compañeros del mundo del misterio han perdido la ilusión y han perdido la fe. Y la corrupción, en todos los ámbitos de la vida, nace cuando pierdes la ilusión y pierdes la fe en lo que estás haciendo. No sé si sabes por dónde voy. Perfectamente. Con esto quiero decir, lo que intento reivindicar es que, no, tíos, volvamos atrás. Cuando nosotros empezamos en esto creíamos que había algo real. Y es que hay algo real. Claro que lo hay. Es la excepción. No es todo lo que nos cuentan. No son todas las mierdas que vemos en YouTube, todas esas exageraciones que salen todos los días. No. Hay que buscarla. La aguja en el pajar, pero la aguja existe. Y esa aguja, como existe, puede implicar una revolución de todo lo que creemos. Pero que no estamos locos, no somos unos frikis, unos visionarios, hay algo real y merece la pena investigarlo, yo creo que más que nada en el mundo. Claro, pero yo creo que al final los que no pierden la ilusión son aquellos que empezaron con la intención de conocer la verdad detrás de estos temas, que no comenzaron con la intención de ser conocidos, de hacerse famosos, de publicar una exclusiva, sino que empezaron con la intención de saber qué había de verdad detrás de todos estos fenómenos, porque al final puedes desencantarte con el mundo del periodismo, puedes desencantarte con el mundo de los investigadores o de los grupos de investigación, porque siempre hay recelos, enfrentamientos, envidias, y los seres humanos somos seres humanos dentro del campo de las anomalías, como puede ser el campo del teatro o de la bolsa, no lo sé, o de la economía, pero yo creo que si tienes un interés real, te puedes desencantar de muchas cosas que te rodean. Y yo soy un ejemplo de ello porque estoy desencantado de muchísimas cosas vinculadas a lo que se ha dado en llamar el mundo del misterio, ¿no? Muy desencantado de muchas cosas. Pero eso es ruido, eso no es importante. Lo importante son los fenómenos en sí y lo importante es la gente, los protagonistas de esos fenómenos. Por eso, y yo creo que a ti te pasa, a Carlos le pasa, a mí me pasa y a mucha otra gente también le pasa, cuando vas por ahí a seguir cualquier historia de supuesta anomalía, sin tener ningún tipo de espada de Damocles de hacer un programa de radio, hacer un programa de televisión o publicar un artículo, simplemente que lo haces por el gusto de saber qué hay detrás de esa historia y te encuentras con ese hombre, con esa mujer, con esa persona, te cuenta esa historia. Yo creo que uno vuelve a renacer, ¿no? Porque es la esencia de estos asuntos. A mí me pasa, yo renazco y ya puede ser que todo a mi alrededor no me guste o me guste poco, pero ahí encuentras la luz y dices, joder, esto vale la pena. Creo yo, ¿eh? Sí, pero yo creo que eso es un don, una dádiva del Espíritu Santo, no sé, que o lo tienes o no lo tienes. O sea, tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Mi momento de felicidad, para mí la definición de felicidad es verme en el coche, con el depósito lleno, el cuaderno de campo, con teléfonos de testigos, la grabadora y la cámara. Y carretera. Y no necesito nada más. Para mí eso es la felicidad. Pero entiendo que no todo el mundo le gustan las mismas cosas. A otros les gusta el fútbol, fíjate tú. A otros les gusta el yoga, yo qué sé. O sea que al final lo importante son los datos objetivos, los datos empíricos, que los hay. Claro. Y que merecen la pena y que yo creo por lo menos intento insuflar un poco de optimismo y de ilusión en esos desencantados. No, tío, no todo está perdido, no todo es una mierda, no todo es falso, hay cosas auténticas y es más fácil encontrar un psíquico auténtico que un político honrado, probablemente. Hablando de anomalías y nos vamos a unas elecciones, ¿no? Bueno, pues esto es igual.